gracias. Bueno, bo día, a verdade é que despois de este recoñecemento da cidadanía ao alcalde de Vigo, pois creo que xa non hai máis cousas que decir. Cando a xente lle humanizas os espacios, das espacios para que as persoas poidan ocupar o espacio público, cando enches de verde, de flores, cando faz unha cidade con esta calidade urbana, pois a xente o recoñece, é feliz, e eu creo que é o que está acontecendo neste momento en Serafín Avendaño, que hoxe se abre xa para o seu tránsito. Logo, tamén, todo o que significa estas humanizacións, que é que de repente aparecen negocios de hostelería, comercio, polo tanto, actividade económica, creación de emprego, como tamén se pode ver nesta rúa. Como presidenta da Deputación, que cofinanciamos esta obra xunto a outras moitas, pois para min, hoxe, como cada día, que ademais viguesa, tenente de alcalde, que o alcalde sempre sinala con toda claridade que o importante é o importante, pois eu non podo máis que sentirme feliz, non? E tamén decir con toda claridade de ter un alcalde como Abel Caballero, que está transformando esta cidade como nunca soñamos as viguesas e os vigueses. A Deputación de Pontevedra agora está presente nesta cidade cofinanciando obras e eu, alcalde, pois me sinto encantada. Así que faremos moitas máis obras, a Deputación de Pontevedra participará e seguimos facendo de Vigo unha cidade que é un soño. Así que, pois nada, continuamos camiñando. Bueno, Serafín Avendaño fase 2, lista. Esto es así de rápido. Tuvo unas grandes dificultades técnicas por razones de arqueología. Esta es una zona muy sensible, por razones obvias, porque el mar llegaba hasta aquí y aquí estaba la zona de salinas romanas y hubo que hacer mucho trabajo arqueológico, muchísimo. Y además los primeros cuidando la arqueología somos nosotros, somos el Ayuntamiento de Vigo. No queremos que ni un solo vestigio arqueológico desaparezca. En tiempos anteriores había una cosa, los romanos solo construían en sitios muy especiales porque todo se tiraba. Ahora todo es igual, todo se conserva y todo sale. Bueno, primero hicimos Serafín Avendaño desde Rosalía hasta García Barbón, chapó, quedó estupendo. Ahora desde la zona de Rosalía hasta el Areal y chapó, está estupendo, no hay más que verlo. Ahora aquí una gente de la hostelería nos decía que bien si se quedara peatonal. Bueno, pues esto es una demanda que yo agradezco porque es señal del dinamismo, de cómo funciona y por tanto todo se puede, esta peatonalización no, claro, pero mejoras para la hostelería se pueden estudiar. Yo quiero agradecerle mucho a la Diputación su participación en esta obra, porque no es que cocinar, es que paga el 80%. El 80%. Está muy bien, Carmenilla. Al 80%, es que quieras. Tú vienes, pagas el 80% y te recibimos aplaudiéndote. Está fantástico. Y después estamos ya a punto de afrontar la obra desde García Barbón hasta el Halo y la calle de Serafín Avendaño, que continúa por detrás de la Tesorería de la Seguridad Social, por la parte de allá, que vamos a firmar el convenio con Adif el día 19 de este mes. Por tanto, esto va como una moto. Esto ya no hay quien lo pare y seguiremos a esta velocidad. Es una forma de entender Vigo, es una forma de hacer Vigo. Yo quiero felicitar al teniente alcalde y al responsable de la obra, a Javier y a las empresas que hacen un trabajo estupendo. Son las contratadas, pero nos hicieron una calle excepcional. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues que vamos a quitar aquellas vallas y ya está. Calle hecha para 150 años y calle preparada ya para ser disfrutada por toda la ciudad. Así que seguiremos en ello y lo siguiente es tramo 3 y tramo 4. No hay quien lo pare. A esta ciudad ya no hay quien la pare. Así que
Muchas gracias. Gracias, Carmela. Gracias, alcalde. Muy bien. Muy bien.